Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a darle un aplauso a nuestro rey Melech, que es tan bueno. Yo estoy muy agradecida hoy porque es un honor para mí poder hablarle de este nombre tan poderoso. Es un nombre donde verdaderamente todos los nombres que hemos estudiado caen bajo este nombre, el Dios Melech, el Rey. Y vamos a ir al Salmo 24. Vamos a leer el Salmo 24. Y yo les voy a leer el Salmo 24, pero les voy a leer la versión Dios nos habla hoy. Y el Salmo 24 tiene título El Rey de la Gloria. En otra versión dice, entra el Rey de Gloria. Y ya todos lo tienen, me hacen una señal. Amén. Vamos a leer. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la firmó sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Voy a repetir este verso. El que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor, su Dios y Salvador, lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo tan hermoso que nos habla de tu venida, porque tú pronto vendrás, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú prepares los corazones. Esta palabra tan especial y tan importante, Señor, para los tiempos que vienen, Señor. Te pido que mis hermanos y todos los que van a escuchar esta palabra la puedan recibir y la puedan atesorar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estoy en tus manos. Úsame con tu poder, con tu unción, Señor, y quebranta todo lo que tiene que ser quebrantado hoy, que salgamos de aquí diferentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra Melech quiere decir Jehová es nuestro rey. Esto expresa la idea de un rey verdadero, un rey que reina y gobierna sobre un pueblo, un rey perfecto, eterno, inmutable. Y sabemos que nuestro Dios es este rey que reina como Señor y Rey, como soberano absoluto sobre su pueblo, gobernante de todas las cosas, omnipresente, omnisciente, omnipotente, Rey majestuoso en las alturas. Cuando Dios se reveló a los patriarcas fue como el Elión, el Altísimo. Para Moisés era Yahweh, yo soy quien yo soy. Pero cuando una nación fue sacada de Egipto y liberada de la esclavitud, Dios se reveló a sí mismo como su rey. El cántico de Moisés y María, después de esa tremenda y grande victoria que Dios abrió el mar rojo y ellos cruzan y sus enemigos fueron derrotados y tragados por esas aguas, concluye con las palabras triunfantes. Jehová Melech reinará eternamente y para siempre. Aleluya. Eso está en Éxodos 15:18. Esta es la primera vez en el Antiguo Testamento que Dios aparece a un pueblo como Melech. El simbolismo del Éxodo deja
ineludiblemente claro que Israel iba a ver a Yahweh como su rey, el Melech. Dos de esos símbolos que constituyen de esto es el primero, la estructura del antiguo pacto como un trato llamado suzerain basal, y dos, el arca y el tabernáculo en el desierto como el trono y la tienda real del rey en medio de su pueblo. El primer trato, que se llama suzerain basal, es un trato antiguo usado por los reyes, gobernantes, autoridades, que se traduce al español trato del soberano y vallazo. Y vallazo, para los que no entienden esta palabra como yo no la entendía, es una persona o un pueblo que se ponía al servicio de un soberano o un rey, el cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios. También quiere decir que está bajo una autoridad absoluta, no democrática. Entonces, este pacto era un pacto que un rey o alguien, un poder, un soberano, hacía con un pueblo. Este era un trato entre dos partes desiguales. El partido más poderoso, el soberano, y el menos poderoso, el vasallo. A veces se hace referencia a las partes como padre e hijo, señor y sirviente, o rey y vasallo. La parte inferior debe mostrar sumisión al su ser o soberano. Jehová, como rey, le ofrece al pueblo de Israel ser su rey. Le ofrece protección, le ofrece cuidarlos, le ofrece bendecirlos a cambio de que ellos le sirvan a él y le obedezcan las leyes del rey. También el pueblo le daría ofrendas y diezmos a este rey. Y escuchen esto, los que no se sentían obligados a dar estos diezmos, entonces no estaban bajo la cobertura del rey. Y como segundo símbolo, Dios manda a Moisés hacer el tabernáculo con el lugar santísimo como el trono del rey. Jehová Melech, el rey, separa, aparta a los levitas, que serían los que ministrarían y servirían al rey. Note esto, que aunque Jehová tenía todo el pueblo de Israel como su vallazo, bajo su autoridad, pero él solo eligió a un grupo específico para que estuvieran en la presencia del rey. Y todos sabemos que estos eran los levitas. Estos sacerdotes, los levitas, tenían funciones principales de ellos en el templo, que incluían realizar la construcción, el mantenimiento del templo, servir como guardias, realizar sacrificios, adorar y cantar salmos durante los servicios del templo. Los levitas también sirvieron como maestros y jueces, manteniendo ciudades de refugios en tiempos bíblicos. A través de esto, Dios se establece como el rey de Israel. Pero aunque en Éxodos es la primera vez que Dios se declara rey a un pueblo, no es la primera vez que vemos a Dios como rey. En Génesis 14, después de la batalla donde Abraham salva a Lot, ¿cuántos se acuerdan de la enseñanza del Elión de nuestro hermano Ralph? Aquí, en Génesis 14, vemos que a Abraham se le aparece el rey de Salem y le declara a Abraham el nombre Elión, el Dios Altísimo. Y aquí vemos por primera vez a Jesús revelado como rey bajo el nombre Melquisedec. Hebreos 7 dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algo
muy interesante que vemos aquí es que vemos a Jesús como el rey Melquisedec, bendiciendo a Jehová, al Dios altísimo, al Elión, dándole toda la gloria al Padre, alabándolo y exaltando su nombre. También me llamó mucho la atención que le llama rey y sacerdote. Esto me hizo pensar en dos cosas. Uno, que Jehová, como rey de Israel, se buscó un grupo específico de sacerdotes que ministraran en su presencia. Y también al ver a Jesús adorando al Padre, el Espíritu me trajo a Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Juan 4, el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Espíritu Santo me comenzó a ministrar y a mostrar que nosotros hemos hablado del Salmo 23 y del Salmo 24 en los dos últimos ayunos, y me di cuenta que casi todos los nombres bajo el Salmo 23 hablan de los beneficios de Dios para nosotros, sus hijos, de los atributos de Dios. Jehová Ra, nuestro pastor; Jehová Jireh, nuestro proveedor; Jehová Rafa, nuestro sanador; Jehová Shalom, nuestra paz; Jehová Tisidkenu, nuestra justicia; Jehová Nisi, nuestra victoria; Jehová Makadesh, el Dios que nos santifica; y Jehová Shama, el Dios que promete estar siempre presente. Estos nombres bajo el Salmo 23 nos muestra el pastor, el corazón del Padre, el Abba. Pero el Salmo 24 nos habla de nombres de Dios que no solo son atributos de Dios, pero de quién Dios es. Él es el Abba, el Padre. Él es el Elohim, el creador del universo. Él es el Adonai, el Señor de señores. Él es el Sabaoth. Él es el Jehová de los ejércitos. Él es el Elión. Él es el único Dios altísimo y supremo. Él es el Olam, el Dios eterno. Él es el Shaddai, el todopoderoso, el omnipotente. Él es el Roí. Él es el que siempre nos está mirando, el Dios omnisciente. Estos nombres nos hablan del corazón del rey, del corazón del león, como la foto que se eligió para los cuadros que se hicieron con los nombres. El Salmo 23, el corazón del Cordero, el corazón del Padre. Y el Salmo 24, el león, el corazón del Rey. Y el Espíritu me comenzó a mostrar que de todos los nombres de Dios que hemos estudiado, podemos resumir todos los nombres bajo dos: el Abba y el Rey. Una vez que reconocemos a Dios como el Señor, como Rey, entramos a su reino y ahora somos considerados sus hijos. Y aquí, a través de los siglos, empieza un problema bien grande. Aquí comienza el problema porque la iglesia de Dios se ha desviado tanto. Muchos cristianos, al convertirse, empiezan a ver a Dios como su Padre, como su Abba, y eso es magnífico, es maravilloso. Pero se olvidan también que ese mismo Abba es el rey de ellos, el rey del mundo. Se olvidan que Él es el rey de reyes y señor de señores, y comienzan a vivir vidas de hijos mimados, hijos privilegiados. Por eso muchos cristianos piensan que pueden ir un domingo a la iglesia en chores o en jeans, o sentarse en la adoración, o van a la iglesia por costumbre o por obligación, o ven a la iglesia como un club social, como ir a la casa de mami o de papi, sin demostrar al Rey absoluta reverencia que Él merece, porque ellos solo están viendo a Dios como su Padre. Por eso muchos cristianos piensan que no tienen que vivir vidas diferentes al mundo. Déjenme darles un ejemplo para que entiendan mejor. Yo soy la hija de los pastores
Y cuando voy a la casa de mis padres, puedo relajarme, hacer bromas, tener discusiones y argumentos de ciertos tópicos, vestirme más relajada y regular. Pero cuando yo ya estoy en el templo con ellos, yo no puedo ya verlos a ellos como mis padres. Ahí ellos son los pastores. Tengo que estar más seria, vestirme diferente, hablar diferente. Mis opiniones ahí no son tan pasables porque ellos representan la autoridad absoluta. Y es más, por ser hija de los pastores, cae una responsabilidad sobre mí de comportarme mejor que todos los otros. Una responsabilidad sobre mí de ser diferente y cuidarme para cuidar el testimonio de mis padres. Y aunque es hermoso ver a Dios como tu Abba, a muchos se le ha olvidado también. Ese Abba es Jehová Melech. Han perdido ese respeto y reverencia por Jehová Melech. Y como les decía, es aquí donde muchos cristianos se quedan, solo viendo a Dios como el Abba. Y esto ha causado división en el cuerpo de Cristo, porque hay cristianos que no saben comportarse como cristianos y avergüenzan el nombre de Cristo. Pero entonces, si Dios, como Abba, tiene un pueblo llamado hijos, ¿cómo le llamamos a los que sirven a Jehová Melech? Cuando nos encontramos con el rey Melquisedec, la palabra nos dice que él era rey y también sacerdote. Y les dije que esto me llamó mucho la atención. También les dije que cuando Dios se declaró rey de Israel, él levantó el tabernáculo y ahí dentro declaró su trono y se eligió un grupo de sacerdotes que eran los levitas, que eran los únicos que podían entrar al tabernáculo y estar frente al rey. ¿Y por qué eligió el rey a los levitas? ¿Qué había tan especial de ellos? Cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y lo adoraron, los levitas fueron los únicos que no adoraron al becerro. Los levitas eran adoradores que reconocieron al verdadero rey. Los levitas eran sacerdotes que ministraban en la presencia del rey. Ellos eran adoradores y así se llaman los que sirven al rey, adoradores. Por eso es que el Padre él busca adoradores. Por eso les leí Juan 4. El Padre no está buscando, no dice que él está buscando hijos, dice que él está buscando adoradores, pero va más allá. Dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y yo creo que todos sabemos cuán importante y sagrada es la adoración para Dios, cuán celoso es Él de la adoración. Es más, el primer mandamiento que Dios como rey les da y establece con el pueblo de Israel bajo el trato de soberano, lo encontramos en Éxodo 20 y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento enseña al género humano lo que debe ser más importante en su vida. Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se ve afectado. Nada en la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, puede tener más importancia para nosotros que Dios. Cristo enseñó eso mismo a sus discípulos. Él dijo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Y en estas palabras Jesús les decía que si Él no es primero, entonces no es nada en tu vida. Dios no nos favorecerá si lo ponemos en segundo lugar en nuestra vida. Y si vamos detrás de cosas mundanales, sin importar lo que ellas sean. El mandamiento del Salvador fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. El Señor enseñó que debemos tener la única mira de glorificar a Dios.
Al principio algunos pueden pensar que el hecho de que el Señor demande adoración y devoción exclusiva son un tanto egoístas, pero se debe tener presente lo siguiente. Primero, como Rey, Señor y Creador de todo el universo, con todo el poder, conocimiento y gloria, Dios no necesita la adoración del hombre para engrandecerse. De manera que su celo no es por proteger su propio estado. Lo segundo es tener en cuenta que el Señor nos quiere salvar y llevarnos a la vida eterna, a su presencia. Cada vez que sus hijos dan más importancia a algo que la que le dan a Dios, sea lo que fuere, en ese momento comienzan a desviar la obra de Él y sus propósitos. Él es la única fuente de poder y conocimiento suficiente para otorgar la salvación, y el poner algo por encima de él disminuye la capacidad del hombre de participar de ese poder y conocimiento para salvación propia. Por eso es que ante todo él dice a sus hijos: no tendráis dioses ajenos delante de mí. Un reconocido estudioso de la Biblia lo dice en esta forma: este mandamiento prohíbe toda clase de idolatría, incluyendo la emocional y mental, y todo apego desmedido a las cosas terrenales que estimulan los sentidos. Dios es la fuente de felicidad, y toda criatura inteligente puede ser feliz solamente mediante Él. El primer mandamiento que nos ha dado tiene el propósito de evitarle aflicción al hombre y darle felicidad, apartándolo de toda dependencia falsa y llevándolo a Dios mismo, la fuente de todo bien. Qué hermoso. Y hermanos, es por eso que ser adoradores es un privilegio. Un adorador es una persona que muestra gran admiración, muestra gran devoción, muestra gran reverencia ante el Rey. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sabemos también, como nos dice Hebreos 7, que ya los levitas no son los sacerdotes actuales, pero el Padre creó un nuevo sacerdocio bajo el rey Melquisedec, con nuevos sacerdotes. Entonces, la buena noticia es que bajo el Abba somos hijos y bajo el Melec somos adoradores. Pero hay una mala noticia. La mala noticia es que aunque todos, cuando nos arrepentimos, pasamos a ser hijos, no todos pasamos a ser adoradores. Repito, todos somos hijos del Rey cuando nos arrepentimos, del Abba cuando nos arrepentimos, pero no todos somos adoradores. Dios Abba tiene muchos hijos, pero pocos adoradores. Pero ¿cómo es esto? Quizás tú te preguntas. ¿Qué cualidades hay que tener para ser un adorador? Pero más que un simple adorador, un adorador en espíritu y verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Para eso tenemos que ir al principio, a Génesis, donde Dios crea a Adán. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando estudiaba para el nombre Elohim, este pasaje me causó mucho interés, y cuando el Espíritu Santo me detiene en un pasaje, siempre me gusta buscar el texto en hebreo. Y cuando busqué este pasaje en el texto original del hebreo, vi que la palabra dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas. Soplo, aliento de vidas en plural. ¿Te has preguntado por qué antes de conocer a Dios sentías un vacío?
Muchos dicen que sentían que faltaba algo, que no estaban completos. ¿Cuánta gente famosa se han suicidado diciendo que se sentían vacíos? Y hemos aprendido que los humanos fueron creados con una necesidad de adorar, y por esta necesidad que hay dentro de nosotros ha llevado a muchos a crear falsos dioses y hecho ídolos de tantas cosas. Por eso el mundo idolatra cantantes, actores, presidentes. También muchos hacen ídolos de sus propios hijos. ¿Y cuántos cristianos conocemos que por complacer a sus hijos y ponerlos ante Dios, comienzan a apartarse de la verdad? Pero ¿cómo podemos tener necesidad de algo sin nunca conocerlo? Como cuando estábamos en el mundo, ¿cómo alguien puede extrañar algo que nunca tuvo? En Génesis la palabra nos habla que Dios creó todo en 6 días y que en el séptimo descansó. En Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo y la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando Dios sopló vida a Adán, sopló aliento de vidas. En Adán estaba toda la humanidad. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos conectados. La palabra dice que Dios acabó la creación y mandó al hombre a multiplicarse y llenar la tierra. En Adán había aliento de vidas. Eso quiere decir que un día nuestro espíritu estuvo ahí en Adán caminando con Dios. Por eso Salmos 139:16 dice, el texto original en el hebreo dice, tus ojos han visto mi sustancia sin forma. ¿Cuál es la sustancia sin forma? Nuestro espíritu, que viene directo de Dios. Por eso en nosotros hay un vacío antes de llegar a los caminos de Dios. Por eso el hombre tiene tanta necesidad de adorar. Dios estableció, después de crear la tierra, su tabernáculo, su trono en el Edén. El Edén era el lugar que Dios y el hombre caminaban juntos. Tenían una relación especial, una relación íntima. En el Edén, me imagino yo a Adán asombrado con Dios, maravillado. Adán adoraba y exaltaba a Dios por la hermosura de la creación. Adán le daba a Dios una adoración constante, sin interrupción. No había contaminación, no había pecado. La adoración de Adán a Dios era completamente en espíritu. Pero la adoración de Adán todavía no era en verdad, porque Adán todavía no conocía el pecado, no conocía la verdad del mal y el bien. Adán era como un niño puro de corazón, hecho perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahora podemos comprender por qué tenemos esa necesidad de adorar, por qué naturalmente somos adoradores. Adán pudo adorar en espíritu porque él estaba sin pecado y tenía directa comunión con Dios. Pero nosotros ahora por Jesús hemos sido justificados y santificados, y por el sacrificio de él el velo fue rasgado y tenemos acceso 24 horas del día, 7 días a la semana al lugar santísimo. Pero veamos ahora qué es adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración debe ser en espíritu, es decir, involucrar todo el corazón, porque la adoración trata con el corazón. Al menos que haya una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad, es decir, debidamente informada, porque la adoración también trata con la mente. A menos que tengamos conocimiento del Dios que adoramos, no hay adoración en la verdad. Ambos son necesarios para la adoración que honra a Dios. El espíritu sin la verdad conduce a una experiencia superficial y excesivamente emocional que podría compararse con una euforia. Tan pronto como pasa la emoción, cuando el fervor se enfría, la adoración termina.
La verdad sin espíritu puede resultar en un encuentro seco y sin pasión que puede conducir fácilmente a una forma de legalismo, sin alegría. La mejor combinación de ambos aspectos de la adoración resulta en una apreciación gozosa de Dios informada por las Escrituras. Cuanto más sabemos y conocemos acerca de Dios y quién Dios es, más lo apreciamos. Cuanto más lo apreciamos, más profunda es nuestra adoración. Cuanto más profunda sea nuestra adoración, más glorificado será Dios. Por eso Dios nos llevó a conocer sus nombres, para conocernos más, para enamorarnos más de Él. La verdad y solo la verdad pueden influenciar adecuadamente las emociones de una manera que honre a Dios. Dios es puro ser en sí mismo, espíritu. Quienes lo adoran deben hacerlo desde su propio ser, su espíritu, su verdadero yo. Más que un cuerpo físico, nuestro verdadero ser está aquí adentro, en nuestro espíritu. Ese espíritu que fue soplado desde el principio Adán. Debemos adorarlo desde lo profundo de nuestro corazón, con todo el corazón y con toda nuestra mente. La verdad, equipada por el Espíritu Santo, refleja el fruto del Espíritu, ejemplificado en la capacidad de exponer el pecado y al mismo tiempo aliviar a una persona de su peso por medio del Evangelio. Nuestra adoración tiene que ser balanceada. Vidas en el Espíritu y conocimiento de Dios. Es el corazón y la mente trabajando en un conjunto para adorar al Rey. Es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La mujer samaritana estaba viviendo una vida de mentiras, de pecado, una vida de esclavitud y no conocía con quién hablaba. Solo el Espíritu podría darle testimonio de con quién ella hablaba. Y estando en la verdad, ella podría reconocer a Jesús porque sería libre para adorarlo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Adorar en espíritu es adorar con libertad, con pasión, con entrega, sin reservas. Es darte por completo, es reconocer tu condición, que tú no eres nada, que tú eres un pecador. Adorar en verdad es reconocer quién Dios es reconocer tu posición, que eres hijo del Altísimo y que por Él fuiste perdonado, justificado y santificado. Un adorador en espíritu manifiesta el fruto del espíritu: amor, gozo, fe, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad y dominio propio. Un adorador en espíritu, en verdad, no se deja manipular por las corrientes de este mundo o por las costumbres de nuestras familias o hasta las culturas de nuestros países. Un adorador en espíritu y verdad comprende que su reino no es de este mundo. Un adorador en espíritu y verdad ha entendido que vivir es Cristo y morir es ganancia. Un adorador en espíritu y en verdad entiende que tiene que vivir cargando su cruz diariamente. Un adorador en espíritu y en verdad, aunque tenga tiempos de desánimos, incredulidad, de incertidumbre, no se deja detener por eso, no se deja seducir de lo malo. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad se sacude y se ministra el mismo y se para firme y no se deja parar por una enfermedad, por el dolor físico, el dolor del alma.
El adorador en espíritu, en verdad, entiende que él es más espíritu que más carne y que tiene que ganar la batalla del espíritu sobre la carne. Por eso esta tiene que ser su verdad. Un adorador en espíritu y en verdad tiene completa confianza en su rey. Es un servidor del rey, un servidor para el reino. Vive una vida que trae honra al rey. Vive una vida de constantes sacrificios como sacerdote al rey. Un adorador en espíritu y en verdad comprende que hay reverencia ante el rey. Por eso, hermanos, ¿qué nos ha pasado en la línea? Cuando estábamos en el templo, adorábamos parados porque teníamos reverencia de su presencia, pero en la línea nos acostumbramos a adorar sentados. Ya no nos paramos para adorar. ¿Por qué? ¿Acaso solo somos adoradores en la iglesia? Un adorador no tiene que estar en la iglesia para adorar a Dios. El verdadero adorador entiende que donde él comienza a adorar a Dios es porque el rey está ahí presente y merece toda reverencia y levanta altar para él, sea en el cuarto o en su iglesia. Los adoradores en espíritu y en verdad son agradecidos con el rey. Entiende todo lo que el rey ha hecho por ellos. Entienden todo porque él se ha entregado, dio su vida. Un verdadero adoración entra a la iglesia o aquí en la línea como lo estamos haciendo ahora por amor y no por obligación, porque entienden que Dios no recibe una ofrenda que no viene del corazón. Todo lo que Dios anda buscando es tener una vez más esa intimidad que tenía con Adán en ese tabernáculo que Dios creó en la tierra llamado el Edén. Por eso ahora ha hecho de nuestros corazones ese tabernáculo. El corazón de los adoradores es el trono del rey. Un adorador es agradecido siempre a Dios porque entiende que es libre para adorar sin reservas. Un adorador en espíritu y en verdad no se glorifica él mismo, sino que siempre honra a Dios y a través de su vida exalta al Hijo, a través de su vida trae testimonio del reino. Los adoradores en espíritu y en verdad anhelan la presencia, viven por ella y dan su vida por ella. Los adoradores en espíritu y en verdad buscan que se haga la voluntad del Padre en la tierra y buscan que se establezca el reino de Dios. Y ellos entienden que la voluntad del Padre es perfecta, buena y agradable. Y por eso confían en Él, en sus planes, no lo cuestionan. Entienden que los pensamientos de Dios son más altos que los de ellos. Entienden que no tienen que entender la voluntad de Dios, solo obedecerla. Los adoradores en espíritu y en verdad buscan el reino del cielo ante lo terrenal, lo eterno ante lo temporario. Hacen tesoros en los cielos y no en la tierra. Los adoradores contemplan el reino como un niño, se asombran ante su poder y su soberanía. No se pueden contener de no adorar porque entienden quién es su Dios y están tan enamorados y asombrados, tienen el corazón como de un niño. Son puros de mentes, limpios, como dice el Salmo 24. No hay envidia, rebeldía, desobediencia, racismo, odio en ellos. Y como un niño, cuando es corregido, después de 5 minutos se olvida de eso. Así son los adoradores en espíritu y en verdad. Entienden que si hacen un error, no deben detenerse y pararse, sino vencer sus emociones. Eso es lo que hace un adorador.
El adorador en espíritu y verdad no se aferra a sus logros, porque entienden que no es por sus méritos, que son miserables, que son polvos, que son limitados, pero se aferran a los logros de Cristo, a la victoria de Cristo. Han entendido su condición y posición. El adorador en espíritu y en verdad entiende que así como Dios le demandó a Abraham su hijo, su único hijo, lo que más amaba, también demandará de ti tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? El adorador en espíritu y verdad vive por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este es nuestro hombre exterior que se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué eres tú? ¿Eres solo hijo o eres hijo y adorador? ¿Te quedas en el atrio con los otros hijos o entras ante la presencia del Rey al lugar santísimo? Si has perdido tu posición de adorador, no es tarde, todavía hay tiempo. Un día todos tendrán que confesar que Jesús es el Rey de Reyes, pero ¿tú lo harás voluntariamente o a la fuerza? ¿De cuál grupo serás tú? De los que cuando entren al reino del Rey, el Rey diga, bien has hecho, siervo mío, entra a las bodas. ¿O serás de que el Rey diga, apártate de mí, hacedor de mal, yo no te conozco? Hermanos, si decimos que cuando venga la persecución que estamos listos, que daríamos nuestras vidas por él, por el evangelio, ¿cómo podemos decir eso? Si viene cualquier viento contrario, nos caemos, nos dejamos derrumbar. Por eso te digo hoy, levántate y sacúdete. No mires tu condición, porque tu vida, tu familia, tus hijos dependen de ti. El enemigo te quiere parar, el enemigo te quiere tumbar, te quiere detener. No te dejes, no te
dejes, levántate y adora en espíritu y en verdad. Cuando estés en el suelo, comienza a adorar en espíritu y verdad y verás la gloria de Dios. No te detengas, no le abras puerta al enemigo. Acuérdate de dónde te sacó tu rey. Tienes mucho que perder, pero todo por ganar si adoras al rey. Les quiero contar una hermosa experiencia que tuve al principio del año. En enero de este año estaba adorando a Dios y todos estaban durmiendo y estaba escuchando la adoración Yeshua. Y de repente tenía mis ojos cerrados, comencé a ver una visión y comencé a ver montes y veía lo que parecía que era Israel, Jerusalén. Y en esos montes, de repente vi un monte alto y aunque no podía verle la cara, yo sabía que ese era Jesús que venía caminando y venía vestido como rey, bajando por un monte y me decía, yo vengo pronto y ando buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando vi esto, no pude comprender completamente lo que él me quería decir antes de este mensaje, pero al estudiar este mensaje y esta palabra, pude comprender lo que Jesús me decía. Solo los adoradores en espíritu y en verdad serán los que son levantados en el avivamiento. Solo ellos serán los que puedan vencer al mundo cuando comience la persecución y no ser intimidados. Solo siendo esos adoradores en espíritu y en verdad podremos permanecer firmes con los ojos en Jesús en constante adoración. Te pregunto otra vez, ¿qué eres tú? ¿Solo un hijo o un hijo y un adorador? Si has perdido tu posición de adorador, retómala hoy. Y si ya eres ese adorador, comprométete a nunca perder tu posición, porque el tiempo se acorta y Cristo viene pronto. Maranata. En Apocalipsis dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a adorar a nuestro Rey, a nuestro Dios Melech. Vamos a adorarlo con pasión, con agradecimiento y con entendimiento con esta adoración que vamos a escuchar. Adorémoslo en espíritu y verdad. Olvídate.